Y qué chévere poder escuchar esta música y poder distendernos un poquitín. Acá, queridos amigos, inicia 7F Plus, la otra política. Si usted se estaba preguntando dónde puede encontrar información de todo un poco mezclado, una miscelánea y una fanesca informativa, pues bueno, este es su espacio, así que le pedimos que no deje de sintonizar la 95.3 en la capital de los ecuatorianos y la 94.5 en el noroccidente de la provincia de Pichincha. Mi nombre es su servidor Andrés Durán. Como siempre, no estoy solo, me acompaña Malena. ¿Cómo estás, Malena? Malena Sofía. Malena ya Sofía. Ya quedamos, aunque se demore. Malena Sofía Montoya. ¿Has escuchado la canción? Malena canta el tango como ninguna. Sí, a ver, cántanos un poquito, deleítanos con tu voz. Después se me escapan todos los amigos y amigas que están conectados y no vale. Ya, en todo caso, bien. pueden escucharla, buscarles una canción muy bonita. 9:04, hoy estamos empezando nuestro programa 7F Plus, listos para hablar de lo que ocurre en el país a día de hoy, convocadas movilizaciones para la tarde. Algunos sectores en la costa ecuatoriana han amanecido ya con paralizaciones, sobre todo porque se han convocado también representantes de la Unión Nacional de Educadores. Se veía que estaban también estudiantes y padres de familia sumándose a esta convocatoria y hay tensión en algunos sectores del país, así es que estaremos atentos a eso, amigos y amigas. Les invitamos a seguir, por supuesto, nuestra señal en Pichincha Comunicaciones. Las frecuencias, por favor. 95.3 capital de los ecuatorianos, 94.5 noroccidente de la provincia de Pichincha, Esmeralda, Santo Domingo de los Áchilas y Manabís. Así que pilas, atenti Ecuador, querido Ecuador del alma. Póngale atención y mucho cuidado porque en esas frecuencias, en esos diales usted nos puede escuchar. Quiero enviar saludos a Nicolai. Gracias, Nicolai, por ya engancharte a nuestra señal, fiel oyente de este espacio en el que también se habla un poco de piedras. A veces también es bueno hablar piedras, aunque pero la Malena Sofía diga que no le gusta hablar piedras. Ella también habla piedras, no se baje de la camioneta. Sí, de vez en cuando, pero... A ver, termine. A ver, yo le doy el paso. Te iba a decir que de todos modos con un profundo sentido de respeto a nuestra audiencia. Ya, eso sí, pero por supuesto, no faltaba más. Y también mira lo que nos dicen por acá, ADRHNJ, no sé ese nombre, cómo se pronuncia en realidad, o si sea un nombre o sea una persona que no quiere evidenciar su nombre, pero dice una musiquita de Zairo, solo para amenizar el dive after. Está buena la idea también. ¿Tienes Zairo ahí, Carlitos? No tiene. Un cachito, si es que lo tiene. Un cachito de Zairo para que la gente también entienda lo que está pasando en la política local. Grave. Vergüenza ajena. Pensábamos que iba a sacar el bajo y a retomar la música el señor Yunda, pero a la final no. Desistió. Le dijeron que no, que se quede un ratito más. Y ese ratito más del día de ayer le costó ¿cómo se diría? No es un jarrazo, porque no fue un jarrazo. ¿Cómo sería? El cosito en el que le botaron el agua. ¿No tienen ahí alguien que me dé un comodín? Un tomatodo. Toma todo sería, sí, ¿no? Sí, un tomatodo. Bueno, ya, un Oiga, tomatodazo. pero hay que decirlo con todas las letras, eso es una agresión. Sí, totalmente. Hay quienes se han reído mucho del tema de, le lanzaron un vaso de agua. No creo que sea solamente lanzarle un vaso de agua, desde mi punto de vista es una agresión con todas las letras. Morales dijo que el agua es símbolo de purificación. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Bueno, pero entonces eran de purificarse los dos ahí. Ya, está bien. Pero mira estos comodines que utilizan. Vamos a ir desmenuzando, queridos amigos, y estamos contra reloj, así que veamos, le damos póngale, ¿qué dice Larry? Pero también les comentamos un poquito, les avanzamos nuestro programa del día de hoy, porque estaremos conversando sobre el tema del incremento de los precios de los combustibles, cuánto impacta en la economía familiar y la política petrolera también que está adoptando el gobierno de Guillermo Lasso, del presidente Guillermo Lasso. Estaremos conversando con el exministro de Economía y Finanzas, Carlos de la Torre, el economista, nos dará luces sobre lo que implica el incremento del precio de los combustibles. Ya a día de mañana estaría actualizándose nuevamente, así es que, bueno, pendientes también con eso y sobre todo porque hay movilizaciones convocadas para el día de hoy. Pero por lo pronto vamos con ¿qué dice Larry? Ya, vamos, échale.
¿Qué dice Larry? A ver, ya estamos acá, sus panas, sus amigos, sus colegas, con los que seamos colegas, por supuesto, y estos ciudadanos de a pie. ¿Qué tenemos en el pajarito azul, el pajarito que más le gusta a la audiencia de Pichincha Universal? De Pichincha Comunicaciones, perdón. ¿Qué tenemos para el día de hoy? Bueno, precisamente de lo que estábamos hablando, ¿no? Vamos a empezar con esto precisamente que refleja esta agresión que sufrió el alcalde de la capital, Jorge Yunda. Y vamos a ver nuevamente ese video para tomar en cuenta algunos elementos de lo que fue este momento que ayer puso en tensión a todo Quito. Este 10 de agosto, que sea el motivo para recordar cómo se ofrendaron la vida para que nosotros podamos tener la libertad. ¡Sinvergüenza! ¡Renuncia! ¡Ten decencia! ¡Sinvergüenza! Quito no merece lo que estás haciendo. Tú y tu familia. Esa es la situación en la que nosotros estamos siempre así. Esas son las amenazas. Esas son las amenazas que siempre tenemos. La violencia, el ataque, ya no tienen respuestas, ya no... Mucha sorpresa. Sí, se asustó muchísimo, casi sale corriendo y creo que es la misma reacción que tuvimos quienes pues vimos este video una y otra vez y no deja de sorprender esta actitud que sin duda es reprochable. Yo voy a disentir contigo, Cholita, el día de hoy. O sea, ¿usted cree que sí se merecía te precipitas, la agresión? Te precipitas. No. Voy a disentir contigo, a desistir de tu argumento y a discrepar contigo por una razón. La violencia en este país se ha gremializado. A veces hay repertorios contestatarios que dicen violencia hacia la mujer, hay repertorios contestatarios que dicen violencia hacia los animales y hay repertorios contestatarios que dicen violencia hacia los niños. Y yo creo que la violencia no le pertenece a ningún gremio o a sector agremiado, no le pertenece. Yo creo que la violencia en nuestro país es transversal a nuestra sociedad y nuestra cultura. Y creo que el momento en el que nosotros podamos rastrear eso y verlo desde una óptica de transversalidad, vamos a entender que estos patrones atraviesan a todos los ámbitos de nuestra sociedad. Lo que hizo el señor concejal es el reflejo de que, en otra magnitud por supuesto, quizá cuidando un poco más las formas por la institucionalidad y demás, pero pasa en otros sectores, en el seno de la familia, la violencia hacia la mujer, la violencia en el seno familiar, la violencia en el sistema penitenciario del país, la violencia que vive el país en las calles, la violencia en torno a la delincuencia. Yo creo que esa es una importante salvedad, porque ahí nosotros vamos a entender que necesitamos replantearnos como sociedad todos los patrones que rigen la conducta social. Hoy yo considero que vivimos una profunda anomia. No hay institucionalidad, hay acefalía, hay escasez de liderazgo y eso ha provocado que hoy por hoy estemos envueltos en estas tramas que se han convertido en un circo. Por supuesto que dan papaya para que esto se convierta en un circo y veamos todos los espacios institucionales de este país como un circo. Entonces, yo creo que el momento, Sofi, que nosotros identifiquemos que la violencia es transversal a nuestra sociedad, vamos a dar un salto cualitativo y vamos a entender y a identificar que a estos personajes que son instigadores, que mueven los brazos y quieren imponer su ley y su orden, hay que ser separados, reprochados, distanciados de las conductas que tienen que regirnos institucionalmente. Bueno, yo estoy de acuerdo con usted, porque Ya. dice que tiene una opinión distinta a la mía.
Yo pensaba que decía que solo hay que reprochar esto porque No. Sí, pero no, yo también estoy de acuerdo que hay una ¿no? violencia estructural en nuestro país y que se evidencia en este tipo de cosas. Si usted ve, hay comentarios respaldando incluso esta actitud del concejal Morales, y él sale y dice, hice lo que haría todo quiteño. ¿No es verdad? No creo que todo quiteño haya querido hacer eso. Si es que hay algún reproche que se le puede hacer al alcalde Yunda, hay las vías institucionales que se están siguiendo, aún con todas las presiones que hay, estas movilizaciones que se dieron ayer. Pero tú coincides conmigo cuando yo te pregunto, vivimos un momento de locura en el país. Sí, de acuerdo. Es que eso facilita también esta clase de comportamientos, no solo de parte del señor concejal, sino también de parte de la ciudadanía, que insta, que agita la mano, que dice cómo tiene que comportarse uno y otro, que te señala con el dedo y te dice chochólogo, indio, califica tu color de piel, etcétera, etcétera. O sea, eso me parece que hay que replantear. Se califican como quiteños de bien. Exacto. Entonces, ¿cuáles son esos parámetros que tiene el quiteño de bien? ¿Tiene que lanzar botellas? ¿Cuáles son las actitudes que estarían integrando la personalidad de un quiteño de bien? Pues realmente el señor Morales creo que deslegitimó también esta movilización que se daba desde un sector de los quiteños de bien el día de ayer. Así es que muy complejo en realidad lo que está pasando en Quito. Te decía, hay por el otro lado las diligencias que se están dando por el lado de la justicia, a las cuales hay que esperar que den también una respuesta y que puedan brindar claridad, pero sin presiones. A mí no me parece que la ciudadanía vaya a la Corte Constitucional y les ordene actuar como ellos quieren que actúe. Una cosa es decir, pronúnciese Corte Constitucional, otra cosa es decir, pronúnciese de esta forma Corte Constitucional, porque también hay muchos temas que están pendientes en la Corte Constitucional, como el tema de la Unión Nacional de Educadores, las reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, están en la Corte Constitucional. Hay maestros en huelga de hambre, aunque no aparezcan en los medios de comunicación, y no veo a nadie presionándole a la Corte Constitucional para que se pronuncie ya, y que se pronuncie de una forma como ellos manden. Entonces, sí es muy complejo lo que está pasando en el país y como te decía, hay estas corrientes extremistas que salen a justificar la violencia. Veía ayer comentarios en torno a las movilizaciones que puedan darse desde el sector indígena que decían, vengan que con poncho y todo les quemamos, cosas así que a uno le asusta leer porque vivimos en esta sociedad, caminamos todos los días por las calles de Quito. ¿Con qué tipo de gente nos cruzamos cuando vamos por la calle sin querer hacerle daño a nadie? Ahora, yo te digo que este fenómeno no es un fenómeno exclusivo de este país, del Ecuador. De hecho, los últimos años, y hay un estudio muy interesante de una socióloga que escribió Capitalismo de Vigilancia, ya les paso bien el dato y el nombre concreto, pero esta socióloga que escribe Capitalismo de Vigilancia habla de que hemos entrado a una época en la que vamos a vivir una polarización en la sociedad, pero increíble. Y este es un fenómeno transversal también a todas las sociedades contemporáneas, específicamente en América del Norte, América Central y América del Sur. Entonces, yo creo que eso es importante tomarlo en cuenta porque de alguna forma nos ayuda a entender con evidencia empírica que tenemos que cambiar nuestros patrones. Y yo sí quiero aplaudir y coincido ahí con Nicolai cuando nos dice hay que reconocer la compostura que guardó el alcalde de Quito, el señor Yunda, porque frente a esa arremetida, frente a esa agresión, el señor guardó la compostura, trató de mantenerse en su lugar, no respondió a la agresión y se controló. Y yo creo que esa es una señal buena, hay que reconocerlo en ese sentido, pero lo que preocupa también es lo que tú dices, Sofi, o sea, estos mensajes que se masifican, que se viralizan, que dicen, si ustedes que no son gente de bien, de buena cuna, no son ojiverde, no son rubios, no pertenecen a sectores pudientes, no tienen el derecho de movilizarse, porque resulta que cuando ellos se movilizan, son vándalos, anarquistas, terroristas, desestabilizadores, y la que más me ha gustado recientemente, chochólogos. Pero cuando
los de la buena cuna se movilizan, ahí es en función de la libertad, la democracia, el comportamiento institucional, hay que exigir una buena conducta, la lucha contra la corrupción, etcétera, etcétera. Yo creo que es momento de romper con esa dicotomía porque no nos va a llevar a ningún lado como sociedad. Y mira los mensajes que se ponen en esas pancartas durante las movilizaciones. En uno de esos papelógrafos que llevan le dicen rocoto caretuco, rocoto ladrón, cosas así. Sí. Rocoto, ¿qué es rocoto? Bueno, la alusión al término rocoto quiere decir a persona, es un despectivo, ¿no? Una persona que proviene de un sector popular, no muy agraciado, no muy simpático, con rasgos que no son los ojiverdes, los rubios, los coloraditos, etcétera, etcétera. Eso es ser un rocoto. Bueno, O sea, yo conozco el ají rocoto. El ají bravo. A eso hace alusión. Pero bueno, es. Claro, pero te das cuenta de la forma en la que tratan a las personas, no por su condición o por la actitud que hayan tenido en el ejercicio de un cargo, sino es por sus características físicas, por no ser de buena cuna, como ellos califican. Y esto es lo que hay que reprochar más allá de todo lo que está pasando también en el ámbito de la justicia, que debe ser también analizado. Mira este mensaje, o sea, es a esto a lo que hacemos un llamado, queridos amigos. No respondamos de la misma manera, pero sí creo que es importante mencionarlo para que usted genere conciencia al respecto de esto. Hay una persona, Leticia Correa Moreno, que dice lo siguiente: más respeto con Quito y los quiteños, correístas sátrapas, todos ustedes. ¿Por qué? ¿Cuál es la referencia? O sea, ¿por qué ese comportamiento, esa beligerancia en el lenguaje? ¿Eso nos lleva a algún lado y nos hace pensarnos como sociedad? Yo creo que no, y creo que es momento de que reflexionemos profundamente cuáles tienen que ser los patrones que nos rijan como sociedad. Creo que tenemos que caminar hacia un nuevo pacto social, un pacto social que nos permita entendernos los unos con los otros. ¿Qué más tenemos en Larry Cholita? Bueno, vamos avanzando y continuamos con algunas expresiones que marcaron la jornada el día de ayer y que, por supuesto, nosotros las recopilamos. Tenemos otro tuit, este tuit es de Pam Aguas Ye, que reseña un poco de lo que fue la intervención de Leonidas Issa el día de ayer en una rueda de prensa, y vamos a escuchar qué fue lo que dijo. El levantamiento de octubre, que muchas veces ha sido objetivizado, estigmatizado, debemos entender para que llegue a los niveles de violencia, tuvo que transitar a los oídos sordos que el presidente Moreno se puso en esos días. No nos olvidemos, antes del levantamiento de octubre, más de 20 eventos llamando la atención al gobierno nacional de manera pacífica. Y en el levantamiento de octubre, en lugar de resolver los problemas más sentidos, lógicamente se impuso la violencia. De la misma manera que el presidente Lasso ha decidido transitar y sostener y defender las políticas de Moreno, en este caso condicionado por el Fondo Monetario Internacional. Aquí el pueblo ecuatoriano no soportaría un levantamiento o una paralización, pero tampoco soporta una economía devastada como el que tenemos al día de hoy. De pronto se pretende posesionar que apenas tenemos 75 días. Por eso mismo, porque hay una decisión del anterior gobierno, necesitamos en este momento que sea determinante frente a la crisis económica. Fue lo que dijo el presidente de la CONAIE, Leonidas Issa, y manifestó que el presidente Guillermo Lasso ha transitado, sostenido y defendido las políticas económicas de Moreno hasta este momento. La respuesta del presidente Lasso también pues la hemos escuchado. Él ha dicho que no va a dejar que le pongan imposiciones, que le impongan las cosas, y también ayer le escuché en una entrevista en la noche que manifestaba una y otra vez y repetía que apenas tiene 70 y cuántos días en el gobierno, 78 ya, que apenas tiene tantos días en el gobierno, que le dejen pues trabajar. Pero yo recuerdo que durante la campaña él prometía en los 100 primeros minutos
arreglar este desastre. Es decir, después de 12 años intentando llegar al poder, lo mínimo que uno espera es que tenga listo todos los proyectos o que tenga claro qué quiere hacer con el tema económico, que tenga claro qué quiere hacer con el tema del empleo en el país, pero al parecer, según manifestó ayer en la entrevista, todavía están afinando detalles para algunas propuestas y pues bueno, veamos qué llega en esas propuestas, cuál es el contenido de esas propuestas. Así es, Cholita, yo lo que diría al respecto es que hay que fijarnos en las propuestas de campaña, hay que hacer un checklist de lo que dijo y de lo que ha cumplido hasta el momento. Sin lugar a dudas, el programa de vacunación es un éxito, o sea, no hay la posibilidad de negar aquello. No es un éxito el testeo de las pruebas PCR, eso no es un éxito, es una deuda pendiente todavía por parte del gobierno y del Estado. No le ven la importancia que tiene. Creo que no lo identifican, no han visto, por ejemplo, el rebrote de la COVID-19 en Estados Unidos y especialmente en menores de edad, en niños. De hecho, la FDA ya se pronunció al respecto y ha pedido que por favor las empresas fabriquen lo más rápido posible la vacuna porque hay que vacunar a todos los niños que han regresado a su jornada escolar allá en Estados Unidos. Ese es un elemento. El otro elemento es que cuando se trata de manifestar los desacuerdos de una cierta élite empresarial, una cierta aristocracia, una cierta buena cuna, ahí sí es a favor de la verdad, de la independencia, de la libertad, de no sé qué, de no sé cuánto, de no convertirnos en Venezuela, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando los otros, los de Poncho, los de sectores populares, los de los barrios populares se pronuncian al respecto, eso no puede existir presión de ese lado. Yo no estoy dispuesto a sentir la presión. Y esto lo dijo ayer en esta conmemoración allá en Parcayacu el presidente de la República. Entonces yo le pregunto, cuando se trataba de salir a protestar por los resultados en el año 2017, se tomaron las chiris, pidieron al alcalde de Quito que ponga un contenedor con basura y bote toda la basura en la Plaza Argentina, hicieron repertorios de protesta, Páez amenazó con asesinar al que se le cruce, otro señor dijo que iba a incendiar Quito, etcétera, etcétera. ¿Eso cómo lo tenemos que interpretar? Porque ahí estuvo todo el grupo del presidente del presidente Guillermo Lasso, del movimiento Creo. Pero ahí nos salió a decir que no se tiene que presionar de esa manera. Entonces, este doble rasero que existe, queridos amigos, creo que tiene que convocarnos a una reflexión. Yo solo les sumo este elemento para que ustedes puedan, de alguna forma, discernir al respecto de estos pronunciamientos, porque ahora, cuando se van a movilizar otros sectores, resulta que ellos no pueden tolerar presiones de ningún sentido. Pero cuando ellos se movilizaban, ¿por qué teníamos que tolerar el resto de la población este tipo de presiones? No lo sé, yo también estoy con esa duda. Pues sí, en todo caso, veamos qué ocurre el día de hoy, también hay que estar pendiente de estas movilizaciones. Mientras tanto, hay anuncios sobre lo que se pretende hacer desde el gobierno y quiero que revisemos también este tuit del ministro del Trabajo, Patricio Donoso. Él dice, brindaremos seguridad jurídica para que los emprendedores puedan aumentar su nómina a través de la ley de oportunidades, impulsaremos nuevas iniciativas que promuevan la creación de plazas de trabajo, solo así lucharemos contra el desempleo. Pero revisemos más a detalle qué fue lo que dijo en una entrevista que brindó en un medio nacional. Le voy a dar dos rápidas señales de por dónde va el proyecto de ley de oportunidades laborales. Uno, vamos a acabar con el absurdo recargo del 35% para los contratos eventuales. Una secretaria se embaraza y tiene que ir a atender su parto. Hay que contratar un reemplazo eventual. ¿Por qué? ¿A cuenta de qué se tiene que recargarle aquella contratación en un 35%? Segundo, el despido intempestivo se elimina en cuanto a las empresas cuando se liquidan. Es absurdo que una empresa, 2 de cada 3 emprendimientos fracasan, estimada Stephanie, y los ecuatorianos somos emprendedores. ¿Por qué tiene que aquel emprendedor pagar como despido intempestivo cuando ha quebrado su empresa? Tercero, vamos a establecer sistemas de contratación, 4 a saber, 1, indefinido, por supuesto. 2,
definido, tiempo definido, entre 6 meses y 4 años. 3, por obra cierta o servicio. Acabada la obra o acabado el servicio, se acaba el contrato. Y 4, la eventualidad de la que acabo de hablar. Esa seguridad jurídica procurará que exista mayor inversión, más emprendimientos y mejores y más fuentes de trabajo y empleo. Y en esas 4 modalidades, para los riesgos que han advertido quienes no están. Que científicamente esto no está comprobado. Queridos amigos, eso no está comprobado. De hecho, hace aproximadamente unos 7 meses la London School, ustedes deben tener idea de lo que es la London School, la Escuela de Ciencias Sociales y Económicas de Londres hizo una investigación con países de la OCDE. E identificaba que los procesos de flexibilización, de precarización, de tercerización, de apertura boba del mercado, no generaron mayor crecimiento y por ende no generaron mayor o mejor redistribución de la riqueza o incremento en los ingresos de las personas. Por el contrario, precarizaron, provocaron una reducción en el tamaño del Estado, perjudicando los servicios básicos que provee el Estado, y fueron en contra de la dignidad de muchos ciudadanos, países miembros de la OCDE. Una investigación de la London School. La muestra es los países de la OCDE. Bastante representativa la muestra como para decir, no es cierto. Y yo creo que eso es un elemento súper importante, porque a veces nos venden ideas sacadas del sombrero, pero que no tienen ningún tipo de asidero, de evidencia, de certeza, no están comprobadas. Ningún país se ha desarrollado flexibilizando, precarizando y tercerizando su mano de obra, a costa de algo que se llama, eufemísticamente, seguridad jurídica. Eso no existe en el mundo y está comprobado científicamente. Las leyes están para crear un marco donde se desenvuelvan las relaciones humanas, ¿no? Entonces, comprobado también está que si no hay una regulación, no lo hacen voluntariamente quienes tienen el poder. Y quien tiene el poder, sin duda, es la persona que tiene el capital en este momento, quien pues tiene la posibilidad de dar un empleo a otra persona, ¿no? Entonces, si es que a ti te sobra un poco de dinero y no tienes que pagarle la seguridad social a alguien, no le pagas la seguridad social a alguien. Eso es así, hemos vivido ya esa historia en nuestro país. Cuando se puso en la ley la obligatoriedad de la afiliación a la seguridad social, empezaron a afiliar a las personas, empezó a crecer el número de personas afiliadas a la seguridad social. No es coincidencia, había una ley que ponía esta norma so pena de sanciones, es decir, ¿podían haberlo hecho antes? Seguramente sí, pero no lo hacían porque no había una ley, no había este marco, esta legislación que marque la cancha para que las relaciones sean respetuosas entre los trabajadores y los empleadores. Sí hay un problema muy grande con el empleo en nuestro país, hay que decirlo, y tenemos empleo no adecuado en nuestro país, y no se está pensando en esas personas que tienen un empleo no adecuado. Se dice, ya, bueno, los que están con empleo, pues no se les va a tocar, y eso tampoco es cierto, porque ya lo vimos con la ley humanitaria, que cuando tuvieron que liquidar las empresas bajo este pretexto de fuerza mayor, y utilizaron esta facilidad que les daba la ley humanitaria, un montón de empresas cerraron y ahora han vuelto a abrir sus puertas con otro nombre, liquidaron a los trabajadores de años que estuvieron ahí dando lo mejor de sí para también aportar en el crecimiento de estas empresas, les votaron sin liquidación alguna. Y hoy vemos que vuelven a abrir en esos mismos lugares con otros nombres, algunas casas comerciales que incluso eran muy renombradas, hoteles y demás. Es decir, siempre vamos a tener que considerar que los empleadores, en muchos casos, no en todos, porque hay gente que respeta también a los trabajadores, van a utilizar lo que mejor les convenga a ellos, ¿no? Entonces hay que marcar la cancha de una forma que sea respetuosa tanto para el trabajador como para el empleador y generar relaciones más armoniosas. O sea, yo creo que las leyes están para marcar precisamente este terreno y pues ahí veamos, no sé si es que se deje que pasen estas normativas de eliminar el recargo del 35% a los contratos eventuales. ¿Qué pasa con los contratos eventuales? Es que no te dan estabilidad. Entonces,
por eso es este recargo, ¿no? Porque suple de alguna forma ese fondo de reserva que no te pagan, suple de alguna forma esa no afiliación de pronto al IES, algunos pagos adicionales que sí se consideran, o los décimos que sí se consideran con los contratos que tienen mayor estabilidad. Yo solo quiero agregar a lo que dice la Cholita un elemento más, 2 elementos más. Fíjense que hasta el 2016 cifras oficiales, ahora ya no existen ese tipo de cifras, hasta el 2016 el 80% de los grupos económicos tenían una estructura familiar. No está mal que tengan una estructura familiar. Lo que sucedía es que la riqueza intergeneracional era una de sus variables determinantes. Es decir, que si el día de mañana, voy a poner un ejemplo, no estoy diciendo que eso suceda, Uribe y Schwarzkopf acapara $2.000 millones. Eso es trasladado inmediatamente a su familia. Y su familia, consiguiente, transfiere a la otra. Y así sucesivamente se acapara y se genera una clausura de la riqueza económica. Un elemento. Otro elemento, en el 2016, esto ya lo dije el día de ayer, los ingresos superiores de ciertos grupos, ciertos gerentes, bordeaban los $37,000 mensuales. En 2019, con ley de apoyo humanitario, con la ley de fomento productivo y demás y otras prebendas por parte del Estado, eso pasó a ser $60,000 mensuales, un incremento del 23%. Vamos a ver si estas reformas nos llevan a buen puerto. Eso nada más, queridos amigos, inmediatamente ya nos conectaremos con el doctor economista Carlos de la Torre y ahora nos vamos con la pregunta. Así es, pero vamos a una pausita y regresamos enseguida. Volvemos enseguida, quédense ahí. Volvemos en un momento. 7F Plus, la otra política. Inicio del espacio publicitario. ¿Qué opinas de...? Bueno, son las 9:37, vamos a revisar rápidamente la pregunta del día de ayer sobre las movilizaciones para este 11 de agosto. ¿Cuál es la posición con la que usted está de acuerdo? 385 personas respondieron a nuestra interrogante. La posición del FUT es con la que coinciden el 41% de las personas sobre este llamado por el tema del alza de los combustibles. El 34% está de acuerdo con esta posición de Leonidas Sisa en contra de Lasso, y el 18.2% está de acuerdo con que Lasso no acepte estas demandas, el 6.8% de acuerdo con que Lasso no es culpable, tal como lo dice la Central Unitaria de Trabajadores. Y bueno, la pregunta que planteamos para el día de mañana tiene que ver con esta agresión que se ha dado al alcalde Jorge Yunda. ¿Qué opina sobre la agresión de Fernando Morales al alcalde Jorge Yunda? ¿Se le acabaron los argumentos? Si esto es lo que quieren para Quito, dejen nomás o debe renunciar. ¿Qué opina usted sobre este tema? Por favor, respóndanos a través de nuestras redes sociales en Pichincha Univer. Pero ahora vamos de inmediato con nuestro segmento El que sabe, sabe, y tenemos ya a nuestro invitado en espera, el economista Carlos de la Torre, exministro de Economía y Finanzas. El que sabe, sabe. Bueno, estamos ya en conexión con el doctor Carlos de la Torre. Doctor, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. El que sabe, sabe, si no sociales, decían por ahí. Usted no es sociales, así que nos va a ayudar a entender conceptualmente qué es lo que está sucediendo hoy por hoy en la política económica del gobierno de turno. Permítame ser infidente. Ayer conversábamos y usted me hizo una salvedad que me pareció fundamental y muy interesante. Y quiero que vayamos de lo general a lo particular, que creo que vamos a entender de mejor manera y con una composición estructural lo que está pasando hoy por hoy en la economía. Y es que hasta el momento no hay un horizonte económico, no hay un programa de gobierno y no tenemos certeza de a dónde estamos yendo. Al menos yo y creo que gran parte de la población no. Usted dirá, doctor, bienvenido, gracias por aceptar nuestra invitación. Le saluda Andrés Durán, me acompaña Sofía Montoya.
Está silenciado, Doc, si nos ayuda activando su Revisando micrófono. nada más eso, por favor. Ahí Ahora está. sí le escuchamos. Gracias por acompañarnos. Ahí sí. Andrés, Sofía, muy buenos días. Un saludo muy especial a todas y todos quienes nos acompañan. Bueno, efectivamente, esa es la realidad. 79 días de este gobierno y todavía no hemos visto absolutamente nada en materia de gestión económica. Es evidente que no podemos pedir resultados de forma inmediata, pero los resultados son consecuencia de acciones que tendrían que haberse ya ejecutado a partir de un plan. Inclusive la Constitución establece que cuando un nuevo gobierno entra en funciones, tiene que proponer un plan nacional de desarrollo, en este caso para el periodo 2021-2025, en donde se establecen objetivos y metas, y por lo tanto la gestión en materia económica tendría que orientarse para alcanzar esos objetivos, esas metas. Y hasta Moreno lo tuvo, doctor. Moreno, yo recuerdo con el plan Toda una Vida, que después de un par de meses, unos 8 o 9 meses, después del Gran Diálogo Nacional, ahí lo colgaron en la página de Sempla desde el plan Toda una Vida, hasta Moreno lo tuvo. Pero el presidente Lasso no ha presentado todavía ese plan. ¿Y cómo se entiende esto? Yo decía, tomando en cuenta de que son 12 años que estuvo intentando llegar a la presidencia, claro, y él mismo había manifestado que en los 100 primeros minutos de gobierno iba a arreglar este desastre. Entonces uno esperaba que lleguen ya con todo listo para presentarlo, claro, y miren, esto vamos a hacer, y pues hay líneas generales, eso sí, ¿no?, en torno a cómo quieren manejar la economía, y cuáles son precisamente esas líneas, o a dónde nos pueden llevar esas líneas generales de lo que se conoce que quiere hacer el presidente Guillermo Lasso en el país. Bueno, yo diría que ni siquiera son líneas generales, sería una colección de buenos propósitos respecto a los cuales todos estaríamos de acuerdo, pero ahora ya metas específicas, y no solo los qué hay que hacer, sino cómo se va a lograr esas metas, es lo fundamental en la gestión de un gobierno. Lo que a mí me sorprende es justamente eso, es decir, quien acude a unas elecciones porque pretende llegar a un gobierno debería tener ya todo esto definido y desde el día 1 ya arrancar con la gestión, y peor en un contexto tan grave como el que estamos viviendo este momento ya de catástrofe económica. Deberíamos ya mirar hacia dónde van esas acciones y cuáles serían los resultados que se esperan. Doctor, a ver, entremos en materia. Nosotros teníamos previsto también abordar el tema del subsidio a los combustibles. Para contextualizar un poco, decreto 883 estableció este retiro del subsidio a los combustibles. Hay un sector que fue beneficiado, que es el poderoso sector camaronero del país, al que no se le topó, pero al resto y al conjunto de la población sí se le topó. Posteriormente, pasa lo de octubre, se deroga este decreto y se dice vamos a establecer un sistema de compensación. Nunca se esclareció el sistema. Vino la pandemia, aprovecharon la pandemia y sistema de bandas, que establece el precio del combustible en función de la demanda internacional. Ahora bien, con esto ya se ha dado una escala de alza en los precios de los bienes de primera necesidad. No sé si un proceso inflacionario, usted dirá, pero evidentemente los costos de la vida se han encarecido. El día de ayer antes de ayer tenía la posibilidad de comprar en una verdulería y me decía, es que todo está costoso porque nos están cobrando mucho más caro el flete, la señora vendedora. ¿Qué nos puede decir al respecto, desmenuzadito, para que la gente nos pueda comprender? Ya, muy bien, Andrés. Antes de entrar a explicar las consecuencias macro y microeconómicas, que son las que sufrimos la mayoría de los ecuatorianos, es importante evaluar el levantamiento de los subsidios a los combustibles a la par de otras dos acciones que tomó el gobierno de Moreno, y es evidente que el actual gobierno está defendiendo esos propósitos. El levantamiento de los subsidios a los combustibles vino acompañado del inicio del proceso de concesión de la refinería de Esmeraldas y de la liberalización de la importación de derivados para que esta actividad puedan realizar empresas privadas cuando anteriormente hacía Petroecuador. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Los derivados producidos localmente por la refinería no necesitaban del subsidio, porque la refinería de Esmeraldas, como parte de Petroecuador, y detrás los
barriles de petróleo que se refinaban, generados por Petroamazonas, no iban a incorporar en el precio una utilidad, porque son empresas públicas y su objetivo no es sacarnos del bolsillo dinero a los ecuatorianos. Pero ¿qué pasa con el remanente? Lo que no alcanza a abastecer la demanda local de derivados, eso se importa, y eso sí a precio internacional, y justamente por la diferencia entre el precio internacional más alto y el precio de comercialización interno es que se generaba el subsidio a los derivados. Al eliminar el subsidio de los derivados y permitir que privados refinen y que importen derivados, lo que se está es generando el espacio para que ellos obtengan utilidades a costa de que todos los ecuatorianos vamos a pagar más por nuestro transporte personal, por todos los bienes y servicios que se van a encarecer progresivamente, porque todo incluye costos de transporte y también a costa del sector externo. Nuestras exportaciones van a volverse más caras en los mercados internacionales, vamos a perder mercados y van a entrar menos divisas a la economía ecuatoriana. Pero el argumento era de que, pues que tenga el monopolio, entre comillas, Petroecuador, significaba que los combustibles sean tan caros y de mala calidad. ¿Ha mejorado la calidad de los combustibles? Habría que preguntarnos qué es lo que estamos viviendo en este momento. Bueno, esos son los argumentos habituales para justificar este tipo de acciones, que lo que apuntan es fundamentalmente a generar negocios particulares, grandes negocios multimillonarios a costa de los ecuatorianos. Pero como digo, el efecto hacia adentro de la economía es gravísimo, porque el hecho de que se encarezcan los bienes y servicios para todos los ecuatorianos, ya lo estamos sintiendo, y esto ha de ir avanzando en los siguientes meses, no es que simplemente pagamos más por las cosas, sino que terminamos consumiendo menos, y al consumir menos, demandamos menos de lo que producen las empresas, los emprendedores, las unidades productivas nacionales, y por tanto ellas venden menos, pues. Ajá. Y al vender menos, algunas quebrarán, otras al reducir su actividad, todas terminarán reduciendo la contratación de trabajadores, es decir, esto afecta al empleo de forma notoria y lo que genera es un círculo vicioso que frena la economía. Y las cuentas fiscales no se arreglan. Economista, porque los... ¿Sí? Para puntualizar un poquito y aterrizarlo en lo que siente la gente, vamos a escuchar rápidamente un testimonio que un poco resume todo lo que usted está mencionando en cuanto al consumo, en cuanto a la elevación de los costos de la vida en nuestro país. Le preguntamos a un señor que tiene un restaurante si es que el incremento de los precios de los combustibles le ha afectado y ha hecho que tenga algún impacto en su economía. Escuchemos qué fue lo que nos dijo. Está claro es que todos los productos de primera necesidad, sobre todo los industrializados, están en este momento con altos precios, pero los productos de los campesinos han sufrido mayor deflación, como conocidos en este caso por los economistas neoliberales. Claro que sí, principalmente en los productos de primera necesidad, como es el aceite, los huevos, el arroz, la carne, ya que uno cuando va a comprar le incrementan por el mismo hecho de movilización, y también lo que uno trae de donde compra hasta acá el restaurante, la gasolina también es más cara. Yo a la semana pago casi $150 más de lo que pagaba antes. Invierto $150 más en el negocio y no gano más, o sea, gano lo mismo, o sea, pierdo, estoy saliendo en contra. Si yo subo el precio, el cliente se va para otro lugar. ¿Usted estaría a favor o en contra de las movilizaciones? A favor, porque no, se supone que somos un país petrolero, tenemos que tener alguna ventaja. Y pues vemos la realidad de quienes son emprendedores, como les encanta defender también desde las autoridades, desde los discursos. Ahí están los emprendedores que están siendo impactados también por el incremento de los precios de los combustibles. Es un poco lo que usted decía, economista, y que
se siente ya en la práctica cuando nos dice este señor que él no ha podido tampoco subir el precio de su producto porque la gente no tiene cómo pagarlo y estaría perdiendo, de pronto buscarían un producto más barato, entonces está saliendo con las justas. Ahora, ayer el presidente Lasso dijo que, por ejemplo, en el tema del transporte, apenas el tema de los combustibles era un 2 o 3% del precio del pasaje o de su operación, del costo de operaciones. ¿Qué tan cierto es esto? Bueno, eso depende también de cómo estén los costos, en el caso, del transporte de las personas, cuánto pesa los costos y gastos de los combustibles, del mantenimiento de las unidades, de la remuneración de quienes conducen las unidades, etcétera. Pero así sea un poquito desde la perspectiva microeconómica, que se dice, no, solo es un 2 o 3% o lo que sea, desde la perspectiva macroeconómica, esos son miles de millones de dólares menos que están circulando en la economía en términos de darle dinámica y que se produzca y se consuma más. Entonces, el efecto macroeconómico, como lo dice la palabra macroeconómico, es un macroefecto que en un entorno en el que estamos viviendo, como decía, de catástrofe económica, viene a ser un componente más que apunta a profundizar la recesión, no a sacarnos de la recesión económica que vive el país. Entonces, en ese sentido, viene a ser una medida contraproducente en función de la realidad que estamos viviendo este momento en el país. Doctor, ya hay señales y respuestas por parte del gobierno frente a las, llamémoslo así, presiones de ciertos sectores sociales, gremios y el movimiento indígena. Hay una respuesta por parte del presidente de la República. Él dijo, no voy a derogar el decreto sobre el alza mensual del sistema de bandas del precio de los combustibles. Usted, cientista y conocedor de la materia, ¿qué vaticina? Porque, a ver, hay que proyectar, si el presidente de la República no deroga este sistema de bandas de impuesto a la ciudadanía, ¿qué se espera en el ámbito económico? ¿Qué vamos a vivir los ecuatorianos de aquí a finales de año? Porque yo veo que las condiciones socioeconómicas van en detrimento y cada vez perjudica más a la clase obrera y popular del país. Bueno, gobernar es sinónimo de dialogar. Es decir, si no se dialoga, si no se conversa con los diferentes sectores en función de sus intereses y se trabaja desde una perspectiva de un beneficio social, siempre va a haber costos. Siempre unos ganan y otros pierden. Pero la decisión de los gobiernos es quiénes son los que ganan, quiénes son los que pierden y cuánto es lo que se gana y que se pierde. Si es que en este análisis y las acciones producto de las reflexiones no apuntan a que sea la mayoría los que ganan, entonces vamos a seguir en lo que estamos. Es decir, esto es una olla de presión que se está calentando cada vez más. De momento tenemos ya una situación en la que puede darse un desfogue de esa presión, un estallido, pero quién sabe qué pueda suceder a futuro si es que no hay ese diálogo que nos permita a todos buscar soluciones que convengan a la mayoría. ¿Cuáles pueden ser esas soluciones? Porque también, y tomando en cuenta todos los argumentos que están sobre la mesa, se ha manifestado que estos son subsidios que tienen pues muchísimos años en nuestro país y que es verdad que también hay una parte de ese subsidio que está beneficiando a personas que tienen capacidad adquisitiva. El parque automotor del país está compuesto en una gran cantidad por vehículos de gama alta, de gama media y de gama alta, es decir, también hay personas que se benefician que no deberían tener este subsidio. ¿Cómo focalizar? ¿Cuáles serían los parámetros a través de los cuales se podría brindar un subsidio que sea adecuado para las personas que más lo necesitan? Bueno, mecanismos para la focalización de los subsidios hay muchísimos. De hecho, cuando yo estuve en el Ministerio de Finanzas, tuvimos ya propuestas de dispositivos electrónicos, de cámaras en las gasolineras, etcétera, que con los números de placa de los automotores podían inclusive establecer precios diferentes el momento en que se le cobraba por el abastecimiento de combustibles a cada vehículo. Pero aquí también viene otra reflexión. El combustible más importante en términos macroeconómicos viene a ser el diésel. Y en este caso,
definitivamente son una minoría pequeñita, los automotores particulares de alta gama que se mueven con el diésel. Entonces, desde esa perspectiva, la focalización es al revés, es decir, lo que debería es focalizarse el cobro del precio internacional a estos automotores de alta gama, cuando el grueso de la utilización del diésel es para transporte de carga y transporte de pasajeros. Es decir, la solución viene incluso a ser mucho más sencilla desde la perspectiva del diésel en términos de una focalización, pero para eso se necesita decisión política si es que se quiere actuar en el sentido correcto en términos del interés social. Doctor, Moreno en su momento decía que este retiro del subsidio a los combustibles se va a permitir un ahorro de 1.300, 1.400 millones de dólares. Y hay algunos oyentes que nos consultan si se generó ese ahorro, en qué se invirtió posteriormente, porque no se ven obras, no se ve infraestructura, no se ve inversión pública en ningún lugar y punto geográfico del país. Eso por un lado. Y por otro lado, en función de todo lo que usted nos acaba de charlar y conversar, ¿coincide conmigo en el elemento de que se trata de un autosabotaje o una autoemboscada financiera y económica para que empresas privadas ocupen el rol del Estado en detrimento de las condiciones económicas de los ecuatorianos? Bueno, esto último va por ahí, como había indicado, también la reticencia del presidente para inclusive dialogar, ni siquiera para ya tomar una decisión, está en el sentido de lo que se está es defendiendo negocios privados, que antes correspondían esos espacios a la participación estatal. Pero ahora, en términos de los subsidios y del concepto de ahorro, es importante entender que no hay tal ahorro, eso es una falsedad, no es un ahorro, porque la economía no es ni el gobierno y las finanzas públicas por un lado y por el otro lado el grueso de la sociedad. La economía somos absolutamente todos, y lo que se está con la eliminación de los subsidios es retirando recursos de los bolsillos de gran parte de los actores de la economía para pasarlo a los bolsillos del gobierno. Eso no es ningún ahorro. Lo que se está es estableciendo un mecanismo perverso de redistribución de los recursos de todos los ecuatorianos con fines que no conocemos. Es decir, ¿qué es lo que va a realizarse con esos recursos? ¿Qué beneficio vamos a tener el grueso de la sociedad con la eliminación de los subsidios? Hasta ahora no vemos ninguno, y lo que queda más bien claro es que esto es para cumplir compromisos con el Fondo Monetario Internacional y que el gobierno disponga de la liquidez suficiente para poder atender los compromisos de deuda externa. Punto. ¿Eso en qué nos beneficia al grueso de los ecuatorianos? Para nada. Así que ¿dónde está el ahorro? Doctor, queremos agradecerle a usted por sus comentarios, sus apreciaciones y sus criterios. Nos ha disipado muchas dudas y esperamos también que haya disipado las dudas de nuestros queridos oyentes. Será en una próxima, Doc, para poder charlar acerca de las medidas económicas y si hay un horizonte, pues bueno, del horizonte que quiera establecer el gobierno nacional. Muy amable. Economista, muchísimas gracias, Andrés, Sofía. Siempre es un gusto poder compartir con ustedes y con quienes nos acompañan por Pichincha Comunicaciones. Muchas gracias, Doc. Sí. Excelente jornada. Es interesante lo que estaba mencionando el economista Carlos de la Torre. Claro, te invita a ver las cosas desde varias perspectivas, no solamente en el tema de la focalización de los subsidios, sino también el tema, por ejemplo, de que las gasolineras van a entrar, las que están en manos del Estado, van a entrar en una licitación, se van a ir a manos privadas, es decir, siempre quitándole más y más y más recursos al Estado, aun cuando hay un déficit, cuando no se alcanza a cubrir el presupuesto, entonces no se entiende mucho por qué seguirle quitando recursos que puede ser $1, que no es $1, son millones de dólares que ingresan al país a través de estos mecanismos de algunas empresas públicas también, pero se le va a quitar estos recursos sobre texto de la corrupción y un montón de otras cosas que deberían ser atacadas, sí, el tema de la corrupción y demás, pero no quitarle de esa forma los recursos al Estado que luego sirven para atender otras necesidades importantes de la ciudadanía. ¿De dónde van a sacar la plata para hacer estos
estos subsidios focalizados o estas compensaciones a los quintiles que tienen más problemas en la población ecuatoriana. Y bueno, decir que además cuando se quitó este subsidio primero a la gasolina súper, una gran cantidad de los consumidores se fueron a la gasolina extra, es decir, no les alcanzaba para cubrir la gasolina súper, y ahora ya casi cuestan lo mismo. Hay que esperar el día de mañana para ver cómo se igualan ya con este sistema de bandas los precios de los combustibles y cuál es el real impacto que tiene en la economía familiar. A mí sí me llamó la atención este testimonio de este señor emprendedor, porque les gusta que seamos emprendedores en el país, que está trabajando con las justas y cada mes ve que siguen subiendo los precios de los insumos, pero él no puede subir los precios a los clientes porque no tiene después a quién venderle, ¿no? La gente está buscando lo más económico porque no alcanza, señores. El costo de la canasta básica está en $711, pero yo creo que es incluso un poco irreal. Esto lo maneja el INEG, obviamente, tienen su técnica, tienen el manejo de los datos y demás. Sin embargo, ya en la realidad yo creo que es un poco irreal, hay que decirlo, que suene contradictorio, y que la canasta básica está en $711, es mucho más, hay muchas necesidades que quedan insatisfechas, y esto es lo que están diciendo también los ciudadanos que se ven impactados por los cambios que está dando la economía. Así es, querida Sofi, queridos amigos, con las mentiras, los engaños y los eufemismos nos meten el dedito y nos dicen que eso es lo que nos conviene. Yo creo que hay que empezar a revisar un poco la historia, hay que empezar a revisar un poco la bibliografía, la evidencia, lo que dice la ciencia al respecto de los procesos de desarrollo, y con eso despejar cualquier duda, inquietud e incerteza que nosotros tengamos. Yo me quedo con esto que dice Antonio García: las mentiras y los engaños para regalarlo del pueblo. Es importante tomar en cuenta que eso, ¿por qué? Yo siento que no nos están diciendo la verdad, y no ahora, no hoy, hace mucho tiempo, y a costa de eufemismos nos dicen que eso es lo que le conviene al país, y la certeza sigue sin concretarse y vivimos en una profunda incertidumbre. Pero bueno, ese es nuestro trabajo, informarles, darles testimonio en tiempos difíciles, porque ¿saben qué? Ustedes y solo ustedes son los dueños de las conclusiones, nosotros simples interlocutores, así que nos veremos el día de mañana. See you late. Hasta pronto.